como básico, una definición de lo que es una bacteria. Bacteria viene del latín bacterium. Originalmente pues la palabra no es del latín sino del griego. Viene del griego bacterión, que es el plural de bacteria, que significa bastón. Bastón porque pues las primeras bacterias que se reconocieron pues eran en forma de bastón. Son células procariotas, pro siendo antes, carion, envoltura. ¿Qué quiere decir eso? Que los organelos dentro de la bacteria, sobre todo el núcleo, no tienen membrana, y eso las diferencia pues además de otras cosas de lo que son las eucariotas. Son organismos unicelulares. Como les digo, no tienen membrana celular, no tienen mitocondrias, y los organelos, pocos organelos que tienen, no tienen membrana, como pues en las células eucarióticas. Acá hay como una comparación en la línea del tiempo, saqué pues solamente las fechas importantes. Si nosotros vemos, las bacterias llevan más o menos en la historia 3.6 billones de años existiendo versus nosotros, que más o menos el hombre moderno, Homo sapiens sapiens, llevamos 200.000 años existiendo. Entonces pues es bastante la diferencia, son pues de los microorganismos más antiguos. Hay varias formas de clasificar las bacterias. La más básica pues vamos a ver como para recordar por su forma. Entonces pues tenemos los cocos, los bacilos, las espiroquetas y los pleomórficos. Los cocos pues son en forma redondeada, los bacilos en forma alargada y las espiroquetas en forma espiralada, y las pleomórficas que combinan varias de las formas. Es una de las formas para clasificarlas. Después de por la forma, entonces las clasificamos por su disposición. Si se agrupan en parejas, hablamos de diplo, y pues dependiendo de la forma, diplococos, como en la foto de arriba. Si vienen acá en cadenas, en este caso cadenas y redondas, entonces son streptococos. Y si vienen en forma de racimos, como acá en la foto, son estafilos, y pues ahí la forma redondeada, estafilococos. Con respecto al tamaño, pues es bastante variable, va desde 0.2 micrómetros hasta 5 micrómetros. La bacteria más pequeña es el micoplasma, que es de 0.2 micrómetros, es la bacteria que más se asimila al tamaño de un virus, y las bacterias más grandes, que son los bacilos, más o menos de 5 micrómetros. Aquí saqué una estructura y faltan dos que no mencionan en el dibujo. Esta es la estructura básica de una bacteria. Tiene una cápsula, aunque hay algunas que no tienen cápsula, una pared celular que nos va a ayudar a diferenciarlas, una membrana citoplasmática, eso es en general. Después entonces tenemos lo que es todo el citoesqueleto de las bacterias, los pilus o pili en plural en latín, que nos ayudan para adherencia, vamos a ver que en algo para movimiento. Lo que son los ribosomas, que se diferencian, digamos, en velocidad de sedimentación con respecto a los nuestros. Los bacterianos son 70S, los humanos son 80S, tienen dos subunidades los bacterianos, 30 y 50, mientras que nosotros tenemos 40 y 60, y eso va a ser pues importante para lo que es el uso de antibióticos. Tiene un pilus sexual que nos va a ayudar pues al intercambio a la reproducción, entre comillas, de las bacterias. Un flagelo que también nos ayuda con el movimiento. El plásmido, que ya vamos a ver, pues recordar un poquito qué es lo que es, y el nucleoide. Con respecto a la pared celular, que es muy importante, que pues nos ayuda en la clínica a diferenciar lo que son las más, digamos, las básicas, que son gram positivos y gram negativos. En general, ambas, gram positivos y gram negativos, comparten una estructura que es el peptidoglicano, ya vamos a ver qué es eso. Y se diferencian, pues uno puede subdividir gram positivos y gram negativos en lo que encontramos en la pared celular. Básicamente los gram positivos tienen fibras de superficie que constan del ácido teicoico, y gram negativos tienen una membrana externa que no tienen los gram positivos, que pues
las estructuras más importantes son el lípido A y el polisacárido. Digamos que hay libros de microbiología que nos hablan de lo que son las estructuras esenciales que todas las bacterias tienen que tener y unas no esenciales. Dentro de las esenciales, pues obviamente la membrana, como toda célula, los ribosomas para pues el uso de la síntesis de proteínas, el nucleoide, mesosoma y periplasma. Obviamente pues ribosomas ya sabemos qué es, pero para saber las que digamos puede que no nos acordemos, el nucleoide, que es digamos la conglomeración de lo que es el DNA bacteriano. Obviamente pues como su nombre indica, pues sí tiene DNA pero no tiene envoltura. El mesosoma, que es una invaginación de la membrana bacteriana y nos ayuda con la división celular y la secreción de sustancias. Y el periplasma, que se encuentra más en las bacterias gram negativas, es un espacio entre lo que es la membrana plasmática y la membrana externa. Y es muy importante porque aquí es donde encontramos enzimas hidrolíticas, dentro de las cuales están las beta-lactamasas y le va a conferir a las gram negativas la resistencia a varios antibióticos. Dentro de las estructuras no esenciales o que no necesariamente están en todas las bacterias está la cápsula, los pilus, los flagelos, las esporas, los plásmidos, los gránulos y el glicocálix. Muy rápidamente, como para acordarnos, la cápsula pues está hecha de polisacárido y protege a las bacterias de la fagocitosis. Las esporas están hechas de ácido dipicolínico, es una envoltura digamos que similar a lo que es la queratina, y le confiere a las bacterias resistencia a la deshidratación, el calor y los químicos. El pilus es una glicoproteína que media la adhesión pues de las bacterias y también tiene un papel sexual para la conjugación entre una bacteria y la otra. Los flagelos, que son proteínas y le confieren motilidad a las bacterias. Los gránulos, que son pues glicógenos, lípidos y polifosfatos, en ese sentido pues es los nutrientes de las bacterias. El plásmido, que tiene el DNA y los genes de resistencia antibiótica y las toxinas. Y el glicocálix, que tiene básicamente el polisacárido y que nos ayuda pues a mediar la adherencia bacteriana. Ahora, como desglosando la pared celular, es la parte más externa de las bacterias. El micoplasma es la única bacteria que no tiene pues pared celular. Es un peptidoglicano que le da soporte y al mismo tiempo forma a las bacterias y nos ayuda clínicamente a diferenciarlas entre gram positivos y gram negativos. Con respecto a la pared, entonces pues hablamos de básicamente lo que es la tinción de Gram. La tinción de Gram fue, digamos, inventada por Christian Gram en 1884. Tiene una baja sensibilidad porque requiere que haya mínimo 100.000 unidades formadoras, pues 100.000 bacterias para que se tiñan. Por eso es que nosotros hacemos los cultivos. Necesitamos que haya suficientes colonias de bacterias para que se tiñan y podamos pues diagnosticar al paciente con una infección bacteriana. Los pasos básicos de la tinción de Gram, pues en primera instancia usamos la tinción cristal violeta o azul violeta, que nos tiñen las colonias, todas las colonias, independiente de cuáles sean, de azul o morado. Después entonces se usa yodo, y el yodo con el cristal violeta me forma un complejo que le da apariencia azul a las bacterias en general. Después usamos un solvente orgánico que puede ser acetona o alcohol. Entonces lo que hace la acetona y el alcohol en bacterias que sean ricas en lípidos, que tengan pared celular ricas en lípidos, es extraer esa tinción azul. Entonces, como los gram negativos tienen una pared con pues gran contenido de lípidos, ellas quedan sin color, mientras que los gram positivos, que no tienen tanto lípido en la pared, quedan pues de color azul. Y ya para terminar, usamos el rojo safranina, que lo que hace es los gram negativos que están sin color me los tiñe de rosado o de rojo para diferenciarnos por medio de colores lo que son los gram positivos y los gram negativos. Estos son los microorganismos que no se tiñen en el gram. Este es un cuadro sacado de una microbiología
Estas son las distintas bacterias que no nos van a teñir en un gramo y tenemos que sospecharlas por la clínica y no necesariamente nos salen en cultivo si no pedimos, digamos, las tinciones esenciales. Las micobacterias, importante, tienen demasiados lípidos, entonces pues no, digamos que los colorantes pues no las tiñen. Y para eso entonces tenemos la alternativa, que es la coloración de Ziehl-Neelsen. El treponema pallidum, que pues tiene una pared celular demasiado delgada, entonces no se ve. Y lo que hacemos para diferenciar el treponema pallidum es la microscopía de campo oscuro y los anticuerpos fluorescentes, cuando lo hacemos sospechando. El Mycoplasma pneumoniae, que no tiene pared celular, entonces pues ahí toca más que todo por clínica, porque ahí hablaba que no había, digamos, una alternativa microbiológica para diferenciarlo. La Legionella, que no absorbe bien el tinte rojo, entonces lo que toca hacer es dejarla, si la sospechamos, dejar las bacterias más tiempo en el tinte rojo para que pues tiñan. La clamidia, que la clamidia y la rickettsia son muy pequeñas y son intracelulares, entonces ninguna de las dos nos van a teñir. Para la clamidia entonces usamos los cuerpos de inclusión en el citoplasma para diagnosticar su presencia, y para la rickettsia la tinción de Ginza u otras pues tensiones de tejidos. Con respecto entonces a la pared celular, vamos a ver digamos primero por separado, después hacemos como la comparación. Básicamente la diferencia pues con los gram positivos son los gram negativos, la membrana citoplasmática que va a estar pues en todos los microorganismos, digamos todas las bacterias. Después viene una capa de peptidoglicano y lo que conocemos como la membrana externa, que los gram positivos pues no van a tener. Entre lo que es la membrana citoplasmática y la membrana externa vamos a tener el espacio periplásmico, que es donde están las enzimas hidrolíticas de los gram negativos. Ahorita vemos exactamente qué es el peptidoglicano. Aquí en la membrana externa es importante tener en cuenta que hay pues varias estructuras importantes. Las porinas, y vamos a hablar de ellas cuando hablemos de mecanismo de resistencia bacteriana. Las proteínas obviamente de membrana, el lípido A, y pues todo lo que es el lipopolisacárido, dentro de lo cual pues el lípido A es una de las estructuras, y los polisacáridos en general. Los gram positivos, a diferencia de los gram negativos, no tienen una membrana externa, sí tienen una membrana pues citoplasmática, como todas las células, no tienen un espacio periplásmico y tienen una capa muchísimo más gruesa de peptidoglicano, a diferencia pues de los gram negativos, y tiene dos estructuras en ese peptidoglicano que no tienen los gram negativos, que son el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Esta es una imagen que nos compara, digamos, lo que es gram positivos versus gram negativos. Aquí los gram positivos vemos la gran capa de peptidoglicano con el ácido lipoteicoico, y acá pues la membrana plasmática, versus los gram negativos, que tenemos sí la membrana plasmática, pero miren la diferencia entre el grosor de lo que es el peptidoglicano y, a diferencia de los gram positivos, la presencia de la membrana externa. Con respecto al peptidoglicano, es una macromolécula que está unido por enlaces covalentes. Ahorita vemos como una imagen que nos genera, digamos, nos forma una red celular en las bacterias que le da soporte y nos ayuda a darle la forma a las distintas bacterias, y nos ayuda a que ellas sobrevivan en medios con presión osmótica baja, como es el agua. Esta es, digamos, la estructura en general. Está pues, como habíamos dicho acá, es una macromolécula, tiene básicamente dos estructuras esenciales, que es la cadena de glicanos. Está pues esencialmente hecha de dos sustancias que ahorita las menciono, un tetrapéptido
como su nombre pues lo indica, son 4 aminoácidos unidos, un enlace covalente entre un tetrapéptido y otro tetrapéptido y otra cadena de glicanos. Son muchas moléculas similares unidas en una red. Ahorita vamos también pues, un esquema como para que nos quede claro. La cadena de glicanos entonces tiene el ácido N-acetilmuránico y el N-acetilglucosamina, que son las dos, digamos, los dos azúcares pues, de la cadena. Y los tetrapéptidos tienen, pues, son básicamente aminoácidos D y L. Aquí mencionan, digamos, resaltan lo que es el ácido diaminopimélico, que solo está en la pared, no se encuentra en ninguna otra estructura, solamente en las paredes de las bacterias. Y la D-alanina, que tiene relación con la penicilina, con la acción de la penicilina y la resistencia a la penicilina. Y nos genera el enlace cruzado, que es importante para, digamos, la formación de la red. Aquí como un esquema de lo que es el peptidoglicano, como vemos esa estructura se une varias veces generándome esta red. Entonces pues las cadenas unidas por pues, los tetrapéptidos unidos uno a otro y a otras cadenas de azúcares. Básicamente es la estructura. El lipopolisacárido pues es una endotoxina. Cuando hablamos la diferencia que el doctor nos preguntaba lo que es una endotoxina versus una exotoxina. La endotoxina son todo aquello que genera daños pero viene de las estructuras bacterianas como tal, mientras que una exotoxina son sustancias que secreta la bacteria, que produce y secreta la bacteria, no son parte integral de su estructura. El lipopolisacárido como parte integral de la bacteria entonces pues es una endotoxina, se encuentra en la membrana externa, como pues solamente los gram negativos tienen membrana externa, entonces pues es de los gram negativos. Está compuesta de lo que es el lípido A, un polisacárido que es como un centro de polisacárido y un polisacárido externo. El lípido A es lo que nos genera como el efecto tóxico del lipopolisacárido. El centro que son pues anillos de 5 azúcares y digamos que une el lípido A al polisacárido externo, que tiene también pues azúcares como su nombre lo indica. El polisacárido externo es importante porque nos actúa como antígeno. Aquí la estructura como en esquema. Entonces tenemos el polisacárido externo que nos da especificidad para cada una de las bacterias. El centro de polisacáridos tenemos los anillos de 5 azúcares, 1, 2, 3, 4 y 5, pues aquí 1, 2, 3, 4 y 5 azúcares unidos y el lípido A. El ácido teicoico